Años atrás, cuando viajaba a diferentes países de América principalmente, volvía contento, feliz de vivir en Argentina, porque en esos tiempos podía salir a las 3 de la mañana de mi casa, caminar por la calle sin ningún tipo de temor ni preocupación. Y si uno veía unos muchachos, unos chicos por ahí, no tenía ningún problema, ninguno de ellos se estaba drogando. Cuando vino Daniel Del Vecchio a Argentina y habló sobre el tema de los centros para rehabilitación de drogadictos en España, le dijimos, pero en Argentina no tenemos problema con la droga. Y Daniel nos dijo, ya va a llegar. Y la verdad es que tenía razón. Y Argentina cambió. A muchos de ustedes les parece increíble que algunos hayamos vivido en un país donde la comida se tiraba. Muchos decían, no quiero comida recalentada, y las milanesas que sobraban del mediodía se tiraban a la basura. Los perros callejeros eran gordos. Y nuestra Argentina cambió, y cambió muchísimo. La droga, hoy hasta en los niños, la inseguridad es una constante en todas partes. El nivel de violencia es algo difícil de explicar: violencia verbal, violencia física, violencia en los hogares, en la calle, en el trabajo. La ansiedad y la depresión son moneda corriente, y tanta gente usando ansiolíticos y tantas otras cosas. La intolerancia en la familia parece que no puede ser. Siempre hablamos de Argentina como un país con familias muy sólidas, muy estables, y nos asombraba ver que en otros países se quebraba tan fácil la familia, pero hoy vivimos el quiebre de la familia, la promiscuidad sexual, el embarazo de adolescentes, y bueno, la lista podría ser muy larga, ¿no es cierto? La ausencia de valores, y podríamos seguir hablando del tema de la salud y cuantas otras cosas. Podríamos hacer un análisis de la situación y comenzar a revisar y a buscar los porqué de todo esto. Pero el resultado al final sería que no ganamos para nada. Por más análisis que hagamos de por qué llegamos a esta situación, porque hubo un cambio tan grande, no nos sirve de nada. La pregunta es cuál es nuestra responsabilidad como Iglesia frente a la situación que vivimos en nuestro país. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo enfrentamos este cuadro que tenemos aquí en Argentina? O sea, como Iglesia del Señor tenemos una responsabilidad. Como ciudadanos somos responsables, pero como Iglesia, como comunidad de Cristo, somos responsables. Pero antes de hablar de algunas cosas que deberíamos hacer, por lo menos quiero mencionar 7 cosas que como cristianos no debemos hacer. Los 7 no de los cristianos frente a una situación como la que estamos viviendo. La primera es no entrar en el juego de los comunicadores sociales ni de los comentarios negativos. La crítica solamente es destructiva, empeora la situación, quita el ánimo. Solamente la crítica no sirve para nada, no produce bienestar, no mejora el cuadro que estamos viviendo. Lo segundo, no caer
en el pesimismo. Esto no tiene arreglo, ni Mandrake lo arregla. No sé si ustedes lo conocieron a Mandrake, pero Mandrake solucionaba todo, pero hoy ni Mandrake lo arregla. Dice, no caer en esa crítica tan pesimista que no ayuda para nada. Lo tercero, no entrar en la indiferencia incompasiva. Hay una indiferencia como la parábola del buen samaritano, donde podemos ver la necesidad, la situación, y podemos decir qué barbaridad, qué tremendo, y seguimos como si nada. Hay una gran indiferencia frente a las situaciones que vive muchísima gente. Muchos se preocupan por sí mismos, por su familia y el mundo que se arregle. Lo cuarto es no pensar que solo los demás tienen la responsabilidad de arreglar la situación, echarle la culpa al gobierno. Ellos son los que tienen que arreglar. Por supuesto que el gobierno tiene una gran responsabilidad en todo esto, pero no pensar que solo los demás tienen que arreglar la situación, los que tienen el poder económico, el próximo gobierno, los que tienen capacidad. No entrar en ese juego, no pensar así. Lo quinto es no hacer lo del avestruz, un escapismo, un ostracismo malsano. Somos responsables frente a la situación que vivimos. Aunque nuestro aporte sea una gota de agua en medio de un océano de dificultades, pero si cada uno aporta su gota de agua, pueden cambiar todas las situaciones. Y no hacerlo del avestruz, un escapismo malsano. No pensaseis que la responsabilidad de la Iglesia es solo espiritual. Eso es un escapismo religioso. Pensar que solo tenemos que ocuparnos de lo espiritual, cambia todo. Por supuesto que si hay un cambio, una transformación en la vida, va a cambiar su situación, como cambió la nuestra, la de cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros podría estar en alguna de estas situaciones, cualquiera, o peor todavía, podríamos haber estado. El Señor me rescató de la basura a mí y transformó mi vida. Digo, si no hubiera sido por el Señor, no sé si estaría vivo. Lo más probable es que no estaría vivo. Pero el Señor fue quien me rescató de todo eso. Y es una gran responsabilidad la parte espiritual. Pero no es solo esa nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad frente a las situaciones que vivimos. Y 7, no tener una visión apocalíptica del mundo y de Argentina. Jesucristo vino a cambiar la historia. Amén. Jesucristo vino a cambiar la historia. Y la ha cambiado muchas veces en muchas naciones. Y Jesucristo puede hacer lo mismo en cualquiera de nuestros países, de nuestra querida América Latina. Amén. Podemos decir todos juntos, Jesucristo vino a cambiar la historia. Jesucristo vino a cambiar la historia. Cambió la nuestra, cambió la de nuestras familias, por lo menos de la de muchos, que los que estamos aquí, ha cambiado cientos de vidas. Necesitamos hacer cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las situaciones que hemos mencionado. Con Jesucristo es posible cambiar la historia. Amén. Con Jesucristo es posible cambiar la historia de nuestra nación. Con Jesucristo es posible cambiar la historia de nuestra familia. Lo que digo es coherente con lo que dice la Biblia y con el testimonio de cada una de nuestras vidas. Que Él puede cambiar la historia. La Biblia lo dice y cada una de nuestras vidas dice amén, porque ha cambiado la historia de nuestras vidas. Amén. Él nos transformó, puede transformar también las de los otros. En un momento de nuestras vidas Él cambió la historia. Con Jesucristo es posible. Él es quien salva, quien cambia la vida, quien transforma a la familia, quien sana
las dolencias. Hay un afiche que hicieron los hermanos de Chile. No lo traje, pero es un afiche grande y dice 1 más 1 igual, y hay una mano así, y dibujado acá la cara de una mujer y dibujado de este lado la cara de un hombre, hablando del matrimonio. Entonces dice 1 más 1 igual, y acá en el medio tiene dibujado un 1 también. 1 más 1, 1. Y entonces habla acerca de sin divorcios, sin separaciones, con Jesucristo es posible. Así que 1 más 1 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 1. Y es un lindo afiche, grande, muy, muy precioso. Es una gotita de agua. ¿Pero a cuántos le va a llegar? No sabemos la repercusión que puede tener. Si uno hace algo así y otro otra cosa y otro otra, podemos influenciar otra vez en nuestra sociedad. Porque toda la influencia que hay en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación es totalmente negativa. Va hacia todo lo contrario. Por eso tenemos que hablar y tenemos que hacer para bendecir a nuestra sociedad. En el libro de Jonás hay una historia. El libro de Jonás no es tan leído, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo vienen los libros? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Al lado de Abdías está. Busque Abdías y encuentra a Jonás. En el libro de Jonás encontramos una historia ahí muy interesante. O sea, la base bíblica de lo que estoy diciendo, de que el Señor puede cambiar la historia. Y Él ha cambiado la historia de naciones, ha cambiado la historia de pueblos, ha cambiado la historia de muchísimos lugares sobre la faz de la tierra. No solamente ha cambiado la historia de personas en forma individual, no solamente ha cambiado la historia de familias, sino ha cambiado la historia de pueblos, de ciudades, de naciones enteras. Y aquí en el libro de Jonás encontramos uno de esos casos. Jonás capítulo 3, verso 4 y verso 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió, o sea, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Dios se arrepintió. Dios dijo: voy a destruir esa ciudad. Pero envió a Jonás, lo mandó a Jonás. El primer submarino con el que un hombre viajó fue Jonás. Y fue en submarino hasta ese lugar, y ahí Jonás anunció, predicó lo que Dios iba a hacer si ellos no se arrepentían, y se arrepintieron, se convirtieron, buscaron a Dios, pidieron perdón, y dice que Dios se arrepintió, cambió, los iba a destruir y cambió. Nínive
era la capital de Asiria. Eran enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Israel. Era gente muy malvada. Era gente muy malvada. Eran depravados. Eran malvados y crueles con los niños, con los pueblos que conquistaban, arrasaban con todo, se llevaban a toda la gente. Cuando conquistaban una nación, un pueblo, se llevaban a toda la gente a otro lugar y aquellos otros que habían conquistado los traían a ese lugar, o sea, los desarraigaban, de tal manera que mezclaban a las poblaciones. O sea, eran muy crueles los asirios. Y con razón Dios dijo, lo voy a destruir, lo voy a matar a todos. Pero antes de hacerlo, antes de hacer eso, lo envió a Jonás. Y Jonás predicó. Jonás no hizo un solo milagro. No resucitó muertos. No sanó enfermos. No hizo caer fuego del cielo. No hizo un solo milagro. Habló, predicó, anunció lo que iba a acontecer. Y la gente se arrepintió y se convirtió a Dios de todo corazón. El capítulo 4, versículo 11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. 120,000 personas se convirtieron todos, desde el mayor, desde el rey hasta los más chicos, y todos volvieron a Dios. Dios quiere cambiar la historia. Amén. Dios quiere cambiar la historia. Y está dispuesto a transformar la historia. No solo de personas, de individuos, sino de naciones enteras. Cuando vamos al libro de los Hechos, nos encontramos con cosas similares. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Toda una ciudad escuchó la palabra, vio los milagros, las cosas que Felipe estaba haciendo de parte de Dios, y toda una ciudad se conmovió y se gozó por la palabra de Dios. Y sabemos que en Samaria muchísima gente se convirtió. Capítulo 9, versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dos ciudades, Lida y Sarón, se convirtieron al Señor. Versículo 42. Esto fue notorio en todo Jope. Y, ¿qué dice? Muchos, no pocos, muchos creyeron. En el capítulo 11, versículo 21.
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es en Antioquía. Gran número se convirtió. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos oyeron la palabra del Señor. La historia nos cuenta de naciones que fueron transformadas. Armenia, en el segundo siglo, recibió la palabra de Dios y la nación entera se convirtió a Cristo. Hizo un giro, salió del paganismo y se convirtieron a Cristo. Alguien que estaba en palacio, era parte de la corte, pero tenía un comportamiento bastante difícil. Al final lo echaron, lo expulsaron, y él se fue por el mundo y llegó a cierto lugar donde había cristianos y se convirtió. Y cuando él se convirtió, volvió a Armenia. Y les predicó en el palacio, les habló del Señor y comenzaron a convertirse allí, hasta que al final esto se fue esparciendo por toda la nación y toda la nación se convirtió. Hoy Armenia está rodeada de naciones que son todos musulmanes, y es la única nación cristiana. Y los turcos, cuando hicieron esa masacre de 2 millones de armenios, era justamente porque querían establecer el islamismo dentro de esa nación. Y por supuesto arrasaron con muchos cristianos, muchísimos murieron, pero ahí sigue, en medio de todas esas naciones, sigue Armenia, un país pequeño, pero muchísimos cristianos hay allí. Por supuesto, muchos de los cristianos que había hoy son religiosos, no son cristianos, pero hay una comunidad de cristianos. Pero toda una nación en ese momento cambió la historia, se convirtieron de corazón al Señor. Irlanda, dicen que en el año 600 de nuestra era, recibió la palabra. Y cuando recibió la palabra, toda Irlanda se volcó, se volvió a Dios. En Gales, en el año 1903, tuvo un despertar espiritual impresionante y se volvieron como pueblo, como nación, se volvieron a Dios. Si Dios lo hizo una vez, ¿cómo sigue? Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Si Dios lo hizo una vez, amén. Y puede hacerlo con nosotros en el lugar donde cada uno de nosotros estamos, ahí puede hacerlo otra vez. O sea, tenemos que entrar en fe de que es el Señor el que quiere hacerlo. El Espíritu Santo en medio nuestro es el que quiere llevarnos a la transformación de las naciones. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para ayudar, para que se produzca este gran cambio? Y así como hay 7 no, hay 7 sí que tenemos que hacer, pero solo voy a mencionar uno, no se asusten. Porque me dijeron 40 minutos y ya van 30, ¿no? Así que en 10 minutos quiero decirle uno de las cosas que tenemos que hacer. Lo primero es que todos tenemos que entender el poder sobrenatural de las palabras. Hay un poder sobrenatural cuando hablamos, que va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando hablamos,
estamos entrando dentro de la otra persona. Cuando hablamos nos metemos en su mente, en sus emociones, y podemos llegar hasta su corazón, hasta su espíritu, con las palabras. Hay un poder sobrenatural en las palabras, en la comunicación. Cuando nosotros hablamos, la palabra no es un sonido hueco, huero, vacío, inerte. Hay un poder en la palabra. Jonás habló y la gente se convirtió. 120.000 se convirtieron. ¿Por qué? Porque alguien habló. No hizo milagros. Habló. Lanzó la palabra. Dijo las cosas que tenía que decir. Las dijo de parte de Dios y ocurrió el gran milagro. La gente se convirtió. Y mucho más todavía. Dios se convirtió. Se arrepintió. Se arrepintió del mal que iba a hacer. ¿Por qué? Porque por la palabra de Jonás la gente se arrepintió de su pecado, se convirtió, se volvió a Dios y Dios lo salvó. A esa gente asiria, las de Nínive, los ninivitas algún día los vamos a encontrar en la gloria. Amén. Nos están esperando hace más de 2000 años, más, mucho más. Y nos están esperando que lleguemos. Y vamos a hablar con ellos. Así, ¿qué pasó cuando Jonás habló? Vamos a tener muchos años, así que para hablar con tantos ahí. Hay algo. Cuando hablamos, algo ocurre en los demás. La palabra tiene un efecto transformador, ya sea para bien como para mal. Edifica, salva o destruye o mata. Una de dos. Con la palabra podemos salvar y con la palabra podemos destruir. Con la palabra hay hijos que crecen y se desarrollan bien, y con la palabra hay hijos que crecen mal y se desarrollan mal por las palabras de sus padres. Pero la palabra tiene efecto. La palabra dicha por un cristiano tiene un contenido espiritual, emocional, afectivo y místico que tiene un efecto sanador para el alma y para la mente. Lo repito, la palabra dicha por un cristiano tiene un contenido espiritual, emocional, afectivo y místico que tiene un efecto sanador para el alma y para la mente. La palabra es reveladora. Cuando damos la palabra trae la presencia de Cristo al lugar. Cristo se hace presente en el lugar, o sea, se manifiesta en el lugar cuando hablamos. Si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, no reunidos, 2 o 3 reunidos en su nombre, o sea, es reunidos y hay palabra, yo estoy. Reunidos en su nombre es reunido en una acción, reunidos en palabra, reunidos en ministración, reunidos en oración, reunidos en compartir en su nombre, Él se manifiesta. Cuando entren a una casa, digan paz a esta casa. Hablen. Digan paz a esta casa. ¿Y qué va a pasar?
¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es Cristo. La paz es Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué nos da? Presencia. Nos da presencia. La paz es Cristo. Cuando entren en una casa, digan paz a esta casa. Si hubiera algún hijo de paz, la paz reposará sobre él. ¿Quién es el hijo de paz? ¿Quién es el hijo de paz? El que no es contencioso, el que se abre, el que recibe. Si es contencioso, la paz no va sobre él. Pero si se abre, si recibe, la paz va a reposar sobre él. Se convierta o no se convierta, pero recibe la administración de Cristo en su vida. Entonces, cuando hablamos, no es pavada, no es sonido, no es murmullo, no es cosa. Estamos dando algo. Es el poder sobrenatural de la palabra. Por las palabras nos convertimos. Porque alguien nos habló, llegamos al conocimiento de Cristo. Y porque hablamos, estamos dando la verdad de Cristo. Y penetra, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De ahí que nosotros tenemos que tener esto en nuestro corazón, saberlo en nuestra mente y aplicarlo en nuestro diario vivir. Amén. La paz de Cristo. No podemos dar la paz de Cristo, ¿no? Pero en serio, en fe, en confianza, el uno al otro. Ministrarnos la paz de Cristo. La paz del Señor. La paz sea contigo. Amén. La paz de Cristo. La paz del Señor. La mayor fuerza de los cristianos está en ser embajadores de paz. El arma más poderosa, la mayor fuerza de los cristianos está en ser embajadores de paz. En cualquier casa donde entréis, decid, ¿qué hay que decir? Paz a esta casa. ¿Y si probamos? ¿Y si probamos? En cualquier casa que entremos. ¿Y si probamos? Amén. Y comenzamos a bendecir la casa, o el negocio, o la oficina, o el taller, o el aula. Y empezamos a repartir paz, sabiendo que la palabra, si hay algún contencioso no quiere, no te haga problema. No se pierde nada, vuelve a ti. ¿Qué vuelve? No sé, pero vuelve. Así dice la Biblia. ¿Para qué vamos a buscarle demasiada explicación? Lo que quiere decir es, no se pierde nada. No se pierde nada. Porque la palabra es algo espiritual en la boca de un cristiano. Por eso es que no se pierde. Lo espiritual no se pierde. O está en nosotros o está en el otro también. Entonces ministremos. Hay un poder
que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Un poder en las palabras. Mire, Hitler, hablando, arrastró a millones y millones de alemanes a la muerte. Y lo que hacía, hablaba, cautivó a toda la nación con las palabras y los llevó a la muerte. Casi quedó sin hombres Alemania. Gandhi, con las palabras, llevó a toda una nación, mucho más grande que Alemania, a la libertad. Los dos usaron las palabras. Cristo usó las palabras. El apóstol Juan, que fue el que escribió uno de los últimos libros de la vida, de la Biblia, Juan, se dedicó a las palabras de Jesús, más que a los milagros. Consciente a esa altura, ya 100 años, año 100, del cristianismo, consciente de que lo más importante era la palabra. La palabra. Y él se dedicó a escribir las palabras de Jesús. Y con la palabra cambió la historia de la humanidad. El mundo cambió. Todo comenzó en Belén, en un lugar chiquitito, pequeño, insignificante. Todo comenzó allí y cambió la historia de las naciones. Nuestro almanaque comienza con el nacimiento de Jesús. El mundo no comienza con el nacimiento de Jesús. Pero nuestro almanaque, nuestro calendario, y sigue hasta el día de hoy. Cambió la historia. Y con sus últimas palabras nos envió a sus seguidores por todo el mundo diciendo: id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas. Predicad las buenas noticias. Me gusta decir así, buenas nuevas, las buenas noticias. Porque cuando uno lo pronuncia de esta manera, es alegría. Es alegría. Una buena noticia es alegría. Y así tiene que ser comunicado, como una nota de alegría. De esa manera tenemos la buena noticia. Tenemos que salir del molde religioso, que a veces se nos mete de cualquier manera ese espíritu religioso, de que tenemos que poner un tono especial, una cara especial. No, no. La cara y el tono tiene que ser de alegría. Transmitimos la mejor noticia de la historia, que Jesús vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Amén. Por ahí anda el gauchito Gil. Pero yo tengo a otro, al gauchito inteligente. En lugar de tener un trapo rojo, tiene un trapo celeste. Tiene la celeste. Y tiene una inscripción que dice: Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y vino para salvarnos de nuestros pecados. Derramó su sangre. Amén. Ese es. El gauchito Gil lo repartieron por todos lados. Vamos a repartir al gauchito celeste. Al gauchito, no al Gil, al gauchito inteligente.
El gauchito inteligente es aquel que abre su corazón a Jesús. Amén. Bienaventurados los pacificadores. La gente necesita a Jesús, necesita paz, necesita a Jesús. El pacificador lleva perdón y lleva gracia del Señor. Hace poco me llamó un hermano y me dijo: yo te hablé de la situación que tenía con fulano, mi problema, pero el Señor me habló. Y me habló a través de una enfermedad. Y me dijo que perdone. Y perdoné a todos. Y ahora estoy libre porque perdoné a todos. No me interesa a quién tiene razón, quién no tiene razón, pero he perdonado a todos. Dios le ministró, y le ministró para que tenga paz, para que aprenda a perdonar. Vivimos en un mundo donde la gente no perdona y vive cargado con la culpa sobre su vida. Somos mensajeros de paz. Amén. Vamos a llevar la paz del Señor a cada uno de los hogares. Aleluya. Venía en el avión viajando con mi esposa y al ratito empezamos a hablar con la mujer que estaba al lado nuestro. Y en un momento la mujer dice: yo quiero vivir bien, yo quiero arreglar toda situación, pero no puedo. Vuelvo otra vez a caer, vuelvo a caer. Abrió su corazón al ratito de hablar con ella. Si no hubiera hablado solo de las maravillas de la tierra y otra cosa, nunca hubiera abierto su corazón. Pero como me puse a hablar con ella, abrió su corazón. Enseguida empezó a contar de que ella quiere vivir bien, una católica muy sincera, pero vuelve a caer en pecado otra vez y que no puede vencer la tentación. Hablamos. Se puso a llorar. Estaba toda la familia ahí, en otros asientos. Se puso a llorar. Oramos. En un vuelo corto era. Oramos arriba del avión. Nos estamos escribiendo con esta mujer. Yo dije: Señor, si no hubiera hablado, la bendición de hablar. Uno no sabe dónde está el necesitado. Uno no sabe dónde está el hijo de paz. No sabe quién es. Tampoco nos dice en la Biblia: cuando entre en una casa, di paz a esta casa. Si hubiere un hijo de paz. Si no, se volverá a vosotros. Entonces, nos está diciendo que no sabemos si hay hijo de paz o no en ese lugar. Pero si hablamos y está el hijo de paz, la paz reposará sobre él. Por lo tanto, hablemos a todos. Algunos serán contenciosos y otros serán hijos de paz, que recibirán la paz del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén.